Nuestra prédica, mis amados, tiene por nombre Jesús, el león de la tribu de Judá. Entregamos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor, por su infinita misericordia, en este día, mis amados, nos ha concedido que le conozcamos un poco más. Él hoy va a establecer un cimiento más en nuestras vidas, un cimiento más de su santa y maravillosa presencia en nuestras vidas, donde nuestra fe va a ser fortalecida, donde nuestro carácter en el Señor va a ser fortalecido. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús, el león de la tribu de Judá. Pero ¿por qué a él le dicen el león de la tribu de Judá? Entonces, vámonos al pasado, donde estaban nuestro Señor Jesús. Todavía era una promesa para todos nosotros, donde estaba el Señor recién estableciendo los cimientos de todo lo que iba a ser, digamos, la estructura de lo que Él iba a formar aquí en la tierra acerca de su reino. Y esos cimientos los recibieron Abraham, Isaac y Jacob, cuando se establecieron los pactos de la multiplicación de la simiente. En esas condiciones, mis amados, vino Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos, en realidad fueron 13 hijos con Lea, de los cuales uno de ellos tenía que ser el primogénito, el cual era Rubén. Pero Rubén no fue el primogénito. Tampoco lo fue José, que tenía las condiciones también para ser un primogénito. Pero Dios escogió a Judá, por algún motivo que nosotros no entendemos, escogió a Judá. Lo único que sabemos nosotros de Judá, mis amados, es que Judá, el que intercedió por José ante sus hermanos. Porque a José, el soñador de entre sus hermanos, todos ellos pensaban matarlo. Pero Judá dijo, no, mejor vendámoslo a los mercaderes. Y así fue y se cumplió el propósito que Dios tenía para con José. Dios tenía que permitir que José tuviera toda esa angustia, que viviera toda esa tribulación, que tuviera el punto del desfallecimiento, y desde allá Dios lo levantó. Es decir, José fue una persona que fue tallada desde la casa de su padre a través de sus hermanos, para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Él pasó por medio del agua, él pasó por medio del fuego, es decir, José vivió la angustia y las tribulaciones como más no querer. ¿Sí? Ninguno de nosotros desearía haber pasado por lo que vivió José. Y el premio mayor, el galardón que él recibió al final, bendito el Señor, fue un galardón, mis amados, que le sirvió no solo a él, sino a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de Israel. Bendito el Señor Jesús. ¿Qué queremos decir con esto, mis amados? Que siempre las pruebas, las circunstancias, las tentaciones, todo eso lo vivió José, van a llegar. De alguna u otra manera van a llegar. Pero aquí estamos todos perseverando en el camino del Señor. Y hoy nuestro amado Dios nos va a establecer este cimiento a través de esta impartición, para que nosotros siempre tengamos la vista puesta hacia adelante, hacia lo alto,
tratando y esforzándonos para alcanzar el supremo galardón. Bendito el Señor. ¿Y de dónde sale el nombre de león? Dice Génesis 49 del 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Desde allí, nuestro Señor Jesús recibe el nombre, el título de león de la tribu de Judá. Entonces, vamos a detenernos un momentico a detallar las características del león. Empecemos con una que dice en Proverbios 30:30. Dice, el león fuerte entre los animales, que no vuelve atrás por nada. El león, mis amados, es el único animal que al enfrentarse ante sus enemigos nunca retrocede. Ante las circunstancias, él nunca retrocede. El león, mis amados, es reconocido siempre por su valentía, por su fuerza. El león representa la realeza. No en vano a él se le llama el rey de entre los animales. El rey, reconocen a él porque él es, como él tiene su pecho amplio, él se para y es majestuoso. Ese es el león, mostrando su fuerza, su poder. Ese es el león. El león, mis amados, es un animal territorial. Él cuida y protege su manada. Así como nuestro Señor cuidó y protegió su rebaño. Hasta hoy lo hace. Amén. Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces hacemos la semejanza de la tribu de Judá, que tiene como símbolo el león. ¿Y por qué la tribu de Judá fue reconocida con el título de león? Porque en la tribu de Judá fue la única que quedó en Jerusalén cuando el pueblo de Israel se dividió. Las 12 tribus se diseminaron y la única que quedó en Jerusalén fue la tribu de Judá, junto con Benjamín, el más pequeñito de entre sus hermanos. Bendito el Señor. Amén. Y ella se caracterizaba por siempre ir adelante, por mantener siempre condiciones de liderazgo la tribu, por mantener siempre su coraje y valentía, por hacer demostraciones del poder de Dios. Esa era la tribu de Judá. La tribu de Judá era conocida porque ahí estaban los guerreros más fuertes, los más valientes, los más audaces, los más capaces. Cuando nuestro amado rey David, digo amado porque, es decir, el sentimiento que Dios ha puesto en mi corazón por el rey David es extraordinario. Gloria al Señor. Amén. Resulta que el rey David se expresaba de sus guerreros de una forma impresionante. La Biblia lo dice en Primera de Reyes. Habla de todo, cada uno de sus jefes y de sus 50. Guerreros esforzados, valientes, poderosos en batalla. Entonces, eran los guerreros más fuertes de todo Israel. Los guerreros de la tribu de Judá. Ellos eran conocidos por sus habilidades, por su valentía en combate. Ellos, mis amados, ellos tenían capacidades para blandir la espada, el arco, el escudo y las armaduras. Eran expertos guerreros. Pero esos expertos guerreros, mis amados,
tenían una característica muy especial que los hacía muy peculiar, porque ellos, en medio del combate, en medio de la lucha, del fragor de la guerra, ellos siempre expresaban su devoción a Dios y creían que la victoria por las cuales ellos estaban luchando dependía única, total y absolutamente de Dios, de la ayuda divina. Entonces, mis amados, es decir, la tribu de Judá ha sido una tribu, mis amados, que fue forjada en la guerra, forjada en el fuego de todas las batallas que vivió el pueblo de Israel. No en vano, hoy en día existe el pueblo de Israel y los que profesan la religión de Israel son los judíos, nombre que sale de Judea, de la tribu de Judá. Hasta hoy permanece y persiste el nombre de esa tribu. Bendito el Señor. ¿Y quiénes hicieron parte de esa tribu? Desde luego el rey David. Josué era de la tribu de Judá, un guerrero temible y valiente. Y desde luego nuestro Señor Jesucristo y muchos otros más hacían parte del ejército de Dios aquí en la tierra. Porque en realidad el pueblo de Israel es un ejército de Dios aquí en la tierra. Igual que lo es la iglesia y desde luego los ángeles de nuestro Dios que están en el cielo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Resulta, mis amados, que León tiene muchas representaciones. Hay una representación del león cuando el rey Salomón hace la casa de Dios, hace el trono. No tengo la cita bíblica ahora, pero la voy a poner en el video. Él hace el trono, a los lados del trono él pone 2 estatuas de leones. Y para llegar acá al trono había que subir 6 escalones. Y es decir, y que en los 6 escalones, de ahí hacia abajo, a cada lado había leones. Es decir, habían 6 y 6, 12 y 2, 14 leones. Habían cuidando la entrada al trono. ¿Por qué? No lo sabemos. Yo creo que tiene mucho que ver con la acción de proteger que tenían los leones, porque los leones siempre, como eran tan territoriales, ellos cuidaban siempre su manada. Y no iban a permitir que otros leones de otra manada vinieran a acabar con la manada. Bendito el Señor. Amén. Pero nosotros, mis amados, mirando en Ezequiel del 1 al 10 vemos la representación de los querubines. Y los querubines tienen una forma, una apariencia angelical, no digo física porque ellos no son físicos, pero el profeta Ezequiel lo describe con 4 caras, donde la primera cara es cara de hombre. Al frente, la cara a su lado derecha es cara de león, a su lado izquierdo es cara de buey y atrás es cara de águila. ¿Por qué atrás? Porque resulta que esa cara de águila es la que mira hacia el frente del trono. En pocas palabras, el hombre, por su condición de hombre, siempre le estuvo dando la espalda a Dios. Pero el hombre tiene la capacidad de poder ser transformado con trabajo, con esfuerzo. Por eso aparece la cara del buey, porque el buey es un trabajador consumado. Y por el lado derecho que tiene la cara del león, él va a expresar siempre su valentía y su determinación. Amén. Para estar siempre allí pendiente de su manada, para estar allí siempre cuidando a todos los que están alrededor de él. Entonces el león siempre va a manifestarse en los hijos de Dios.
con fuerza, con determinación, y que a pesar de las adversidades, siempre Él se va a poder levantar. Amén. Bendito el Señor. Dice el libro de Oseas, capítulo 11, 10. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Y aquí, nuevamente, está la promesa del Salvador. En pos de Jehová caminarán y Él rugirá como león. ¿Por qué? Porque nuestro amado Jehová, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, decidió por su propia voluntad hacerse hombre en la persona de Jesús. Y llegó Jesús aquí en la tierra, Dios hecho carne. Y nuestro Señor Jesucristo, Él atendiendo a su llamado, identificándose con la palabra que nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, había expresado de Él en las Escrituras, Él asumió el llamado, lo respondió, lo recibió y caminó en su llamado. Y nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a sus hermanos, porque Él venía a establecer un nuevo pacto que no fue fácil establecerlo en muchos de sus hermanos, en muchos de los hijos de su pueblo. Ese nuevo pacto iba a ser establecido en su sangre preciosa. No lo recibieron, hasta hoy no lo han recibido. Pero tenía que ser así porque fue la única forma que a nosotros nos pudo llegar el Evangelio. Precisamente porque el pueblo de Dios rechazó a Jesús el Mesías. Entonces a Dios nuestro amado Dios, le plació darse a conocer a un pueblo que no le gustaba, a un pueblo que ni siquiera sabía que existía Él. Esos somos nosotros. Bendito el Señor. Entonces nuestro Señor Jesús se enfrentó a sus hermanos. Asimismo Él se enfrentó a las tinieblas. Asimismo Él enfrentó las pruebas. Él enfrentó las tentaciones. Y al final enfrentó la cruz. Y todas esas circunstancias que Él vivió, angustias, tribulaciones, las afrontó de frente. Y con valentía. Amén. Y con valentía. Él tuvo también su momento de debilidad, ¿sí? Como todo hombre lo tiene. Miremos en Marcos 14 del 32 al 38. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué fue eso? Un momento de debilidad. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Claro, porque que él sabía, él ya había visto con sus ojos espirituales lo que iba a vivir. Ya él lo sabía. Y les decía: quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Bendito el Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Él enfrentó ese momento de debilidad que tuvo. Triste, angustiado hasta la muerte.
Pero él no se derrumbó. Él siguió adelante. Él dobló sus rodillas no para quedarse allí postrado, sino para rendirse ante el único que lo podía levantar. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, por esa obra maravillosa que hizo, que enfrentó la muerte, derramando hasta la última gota de sangre en la cruz, Él fue premiado, Él fue galardonado. Dice Apocalipsis 5, del 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, decía Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Bendito el Señor. Ese fue el galardón, uno de tantos galardones que él recibió. Recibió el honor de poder abrir el libro que estaba sellado y de desatar sus sellos. El libro que venía sellado desde la revelación que Dios le mostró a Daniel y le dijo en Daniel 12: sella estas palabras hasta el fin de los tiempos. Y el libro estaba sellado hasta que llegó alguien digno de poderlo abrir. Bendito el Señor Jesús, nuestro Dios. Por eso a nuestro Señor Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, en los mares, debajo de la tierra. Todos doblen su rodilla y confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Bendito el Señor. Por tanto, dice el libro de Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? La de la fe, la de creer. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es que solo Él sabe qué es lo que está viviendo cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Solo Él sabe cuáles son las angustias de sus hijos. Si enfermedad, si prueba, si ataque de las tinieblas, si es la misma muerte, que solo nuestro Señor Jesucristo lo sabe. Amén. Gloria a Dios. Hay gente, mis amados, que, es decir, que viven amedrentados por el diablo, viven amedrentados, corren cuando oyen hablar del diablo. Hay iglesias donde ni siquiera se pronuncia el nombre del diablo. Dice que para no provocarlo, dicen. Y que no se meta con él, que si él no se mete con uno no tiene por qué meterse con ellos. Pero mira, pero es que la tarea del enemigo, de las tinieblas, es silenciosa. Esas tareas de las tinieblas son minuciosas, se dedican a estudiar siempre a sus enemigos, a buscarle siempre el lado flaco, su debilidad.
Y por ahí van orquestando la forma de hacer caer y tumbar a los hijos de Dios. Sería muy fácil si fuera evidente todo lo que ellos hacen, pero no es así. Entonces, ¿quién es el único que puede ver la obra de las tinieblas? La iglesia. El león, cuando se levanta en medio de su manada, es el que tiene el olfato más desarrollado, mis amados. Poder oler a los enemigos, cuando vienen, cuando están cerca, y a dónde moverse él con su manada, para que no sean agredidos. Entonces, nosotros, mis amados, tenemos que adoptar siempre la posición de león. Siempre discerniendo la obra de las tinieblas, para que no nos cojan descuidados, porque es que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Al fin y al cabo, las pruebas y todas las demás circunstancias son cosas que tienen que venir. La tentación no es obra de Dios. La tentación la pone las tinieblas, pero el hecho que ponga la tentación no quiere decir que la tentación en sí sea pecado, no. Es pecado cuando la persona cae en la tentación, porque tuvo la capacidad de poder decir no. Pudo salir corriendo y huir ante la tentación. Claro, tuvo que tomar una decisión. Y el problema ya es del Hijo de Dios que cae en ella. Ya vienen luego las pruebas que se manifiestan de muchas maneras. Una de esas es la enfermedad, donde en ese momento las pruebas quiebran a muchos hijos de Dios. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que ser esforzados y valientes. Dice el libro de Josué, del 7 al 9. Le dice el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Bendito el Señor. Esa promesa le hizo nuestro Dios a Josué. Esfuérzate, no te amedrantes, sigue adelante. Que aunque tus enemigos sean aparentemente más fuertes que tú, no son más fuertes que yo soy el que va contigo a todas las batallas. Miren que Josué y Caleb fueron los únicos que quedaron del pueblo de Israel y que atravesaron el Jordán, y ellos se fueron con la generación que nació en el desierto, porque los que salieron de Egipto, ninguno pasó el Jordán. Ni siquiera Moisés pasó el Jordán. Entonces, antes de Moisés partir, él mandó allá a la tierra prometida a los espías. Y los espías llegaron allá, entre eso iba Josué y Caleb. Y vieron que habían gigantes allá. Y que esos gigantes los veían a los hombres que eran como pequeños escorpiones al lado de esos gigantones. Todos esos espías que tuvieron miedo, que se amedrantaron, todos esos murieron. Jehová los mató. Porque la palabra de Dios dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Así dice la palabra de Dios.
Solo esfuérzate y sé valiente, a pesar de las angustias, a pesar de las debilidades, a pesar de los momentos que puedan surgir de duda. Siempre cree y confía, esfuérzate. No hay cosa más poderosa, mis amados, que nosotros podamos tener, es la fe. La fe en que Dios lo hará siempre. Así que dice el libro de Hebreos capítulo 12, del 11 al 13. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues a nadie le gusta la disciplina, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Bendito el Señor. Toda disciplina es fuerte, mis amados. Y nosotros, para ser levantados como guerreros, tenemos que ser formados. Formados en medio de las circunstancias, de las pruebas, de las angustias, de las debilidades. ¿En qué somos nosotros formados? Somos formados en la fe. Somos formados en la obediencia. Somos formados en el amor. Allí es que somos formados y somos probados en todo el tiempo a ver si es que verdaderamente estamos nosotros firmes en el camino que nosotros hemos decidido recorrer. Nuestro Señor Jesucristo decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará nuevos pastos. Y Él es la puerta, caminad por la puerta estrecha, Jesús. Son pocos los que le encuentran, porque amplia es la puerta que conduce a la perdición y angosto el camino que conduce a la salvación. Precisamente por las pruebas. Por las pruebas. Y para poder pasar esas pruebas siempre nosotros tenemos que ser esforzados y valientes. Por eso el libro de Apocalipsis dice a sus 7 iglesias, al que persevere hasta el fin, ese alcanzará la corona de vida, alcanzará la piedra blanca, ese alcanzará la corona de justicia, ese alcanzará, al final, el que persevere será salvo. El que persevere, porque la salvación que creemos en Jesús, pues caminemos en ella, no menospreciando la obra redentora de nuestro amado Dios. Bendito el Señor, que sacrificó a su Hijo, muriendo por nosotros, derramando su sangre. Entonces nosotros tenemos que caminar siempre con temor y temblor, caminando por el camino de la salvación, por el camino que nosotros voluntariamente decidimos seguir. Por eso estamos en los caminos de Dios y hemos estado aquí caminando y perseverando hasta hoy. A pesar de las circunstancias, a pesar de los altibajos, a pesar de la enfermedad, aquí estamos. Aquí estamos todos. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, levantad las manos caídas y los brazos paralizados. El Señor nos da esta palabra, mis amados, para fortalecer nuestro carácter. Porque nosotros, a pesar de las circunstancias, no podemos desmayar. Y no vamos a desmayar, vamos a seguir adelante. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro que Satanás estaba pidiéndolo para zarandearlo, Él le dijo que cuando Él regresara a confirmar a sus hermanos, ¿qué le iba a confirmar? Pues que todavía estaba aquí, firme y valiente, a pesar de la prueba. Que no había tirado la toalla, que había creído en el Dios Todopoderoso,
y había permanecido en el camino. Bendito el Señor. Entonces hay que levantar las manos caídas. ¿Para qué? Para adorar al Rey. Decirle, Señor, yo te necesito. Señor, solo tú me puedes ayudar de esto. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y las piernas paralizadas, no va a haber piernas paralizadas, porque vamos a caminar con fuerza y marchando en pos del Señor, como el ejército del cielo que somos. Amén, gloria a Dios. Siempre listos para la batalla, mis amados. Siempre listos para la batalla, aguerridos, fuertes. Así vamos a estar siempre, sin rendirnos. No vamos a estar como cuando hay un cuadro de boxeo donde el que está recibiendo recibe y está con los brazos caídos y no se puede mover, y el otro dele. ¿Hasta cuándo? Ya no. Uno se cansa, como me pasó a mí. Bendito el Señor. Un día aburrido de recibir tanto garrote de las tinieblas. Hasta que me sacudí y dije, ya no más y no más, diablo, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Y ya le puse una niña y empecé yo a luchar para ser libre, a pelear. Amén. Por lo mío, por lo que por derecho divino se me otorgó como hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Y entonces, mis amados, por eso es que al final el enemigo llega y me dice, qué fastidio lidiar contigo. Claro, porque ya despertó el león. Ya ruge el león. Ya sabe el diablo que cuando se meten con el Hijo de Dios le va a responder. Y al 70 veces más duro de lo que ellos le den a uno. Uno no se puede quedar aquí recibiendo madera, recibiendo garrote. Tuvo un dardo el Hijo de Dios y el Hijo de Dios recibió el dardo y empezó a quejarse. Pues por ahí le van a ir dando. No le muestre al diablo que ha recibido ese dardo. Usted tiene que ser un actor impasible, no le demuestre nada. Y verá que eso que le están haciendo, eso pasa rapidito. Hágase el sordo, el mudo, el ciego con eso. Solo usted clámele al Señor. No lo exprese, solo pídaselo a Él en silencio, en su corazón, que Dios le va a quitar lo que esté pasando. No lo exprese porque el diablo va a saber que por ahí es que tiene que seguirle dando. Confúndalo para que Él le diga, qué fastidio lidiar contigo. Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser valientes, mis amados. Porque nuestro Dios no nos ha dado, como dice 2 de Timoteo 1:7, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Y si estamos contentos, bueno es estar contentos. Siempre hay que estar contentos, porque el reino de los cielos es alegría, pero no lo exprese todo el tiempo. Sienta esa contentura en su corazón. Las veces que yo he sentido el gozo del Señor es tan poderoso que de verdad uno no resiste a quedarse callado. Pero en vez de uno expresarlo, aprendí que es mejor que el otro, las personas que están al frente de uno lo vean y le digan, este varón de Dios, esta mujer de Dios vive en un gozo. Pues yo quiero de eso, porque cuando uno lo expresa, el enemigo como si moviera todas las filas para quitarle a uno el gozo del Señor. Así que, mis amados, por ahí dice una palabra que vamos a ver más adelante, que tenemos que ser sobrios. Si estás triste, como si no lo estuviera. Y si estás contento, como si tampoco lo estuviera. Expréselo en el Señor. Maneje siempre la calma, maneje siempre la cordura. El gozo del Señor es un don del Espíritu. Él llega y se queda. Él llega y se queda. No es que es un don del Espíritu. Te sienta el gozo del Señor. Y en todo momento disfrútelo. Amén. Para usted con Dios.
Aprendí eso. Bendito sea el Señor. Hay una situación, mis amados, aquí con este pasaje de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mire, si hay una cosa que el enemigo aprovecha es cuando los hijos de Dios tienen miedo, cuando los hijos de Dios tienen temor. Eso el enemigo siempre lo va a aprovechar. Miraba yo el libro de Job y por fin pude entender por qué Job vivió todo lo que vivió. Por fin lo pude entender. Porque la palabra de Dios dice que Job era un hombre íntegro y justo delante de Dios. Íntegro y justo delante de Dios. ¿Cierto? Pero era un hombre que vivía en temor. Él tenía un temor. Y eso, desde luego, lo aprovechó el enemigo. Y nuestro Dios quiso quebrantarlo ahí para llevarlo a un nivel superior, donde él pudiera confiar total y absolutamente en el Dios Todopoderoso. Bendito el Señor. Dice Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Un hijo de Dios no puede tener temor. Por eso nosotros somos levantados como leones, porque los leones no le temen a nada. Amén, gloria a Dios. Los leones no le temen a nada. Si el diablo se mete con un hijo de Dios, créalo que el hijo de Dios, que sabe quién es y que se ha identificado con todo lo que Dios ha dicho en su palabra, sabe quién es. El diablo sabe que ese hijo de Dios le va a responder. Que ese hijo de Dios no es un cobarde. Que ese hijo de Dios no le va a tener miedo. El diablo lo sabe. El diablo lo sabe. ¿Y cuál fue el temor? Vamos a ver. Job 1:5. En Job 1:5 nos dice, para resumirlo, voy a parafrasearlo, que Job hacía sacrificio por sus hijos, por cada uno de ellos, por si alguno hubiere pecado. Hacía sacrificios. Ese era el temor de él. Cuando Dios permitió que Satanás lo tocara, le quitó los hijos, le quitó la riqueza, le quitó la salud, hasta la mujer se la quitó, porque ahí no se nombra más. Entonces nosotros, mis amados, tenemos que vivir siempre confiados en el Dios que nos sacó de la inmundicia, en el Dios que nos levantó, así como levantó a Jesucristo de entre los muertos y que nos levantó a nosotros. Siempre nosotros tenemos que vivir seguros y confiados. Si nosotros le hemos entregado nuestros hijos a Dios, tenemos que confiar en que Dios va a hacer la obra. Él me dijo a mí y a mi esposa, si tus hijas caen, yo las levanto. Amén, gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Ellas están en este mundo, pero no pertenecen al mundo. Y Dios les ha permitido a ellos conocer del mundo, sin estar en el mundo y sin pertenecer en el mundo. Dios nos hace así con el que Él quiere. Y claro, a veces hacen cosas que, mejor dicho, uno quisiera como pegarle su cacho. Pero no lo hace uno. Y yo me voy ante el único que me puede ayudar en esto. Y le entrego mi situación a Dios. Señor, tú dijiste que si ellas caen, tú las levantas. Esa es mi oración. Y en Él pongo toda mi confianza, porque al fin y al cabo, mis amados, yo sé que Dios la va a levantar. Amén, gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria al Señor Jesús. Por eso nosotros, mis amados,
Tenemos que someternos siempre a Dios. Como dice el libro de Santiago. Someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se somete uno a Dios? A través de la obediencia. ¿Cómo le resiste uno al diablo? No dándole fuego a la mente. Porque la mente es el primer campo de batalla. Que las cosas no son usualmente como a uno le parece. Las apariencias engañan. Muchas veces las personas se hacen un video, una película de situaciones que pasan alrededor. Y creen que como ellos se lo imaginan, así está aconteciendo. Pues no es así. No es así. Resistir al diablo. Uno no puede caer en el engaño del diablo, de escuchar las voces extrañas. Por acá le dice una cosa y se lo creyó, por acá le dijo otra cosa y se lo creyó. No. La confianza solo tiene que estar puesta en Dios, porque Dios no se equivoca. Dios permite que la persona viva sus pruebas. Claro, porque muchas de esas pruebas son el resultado de sus propias acciones. Y Dios no hace acepción de personas. Bendito el Señor. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo le decía a Pedro: el diablo me está pidiendo tu alma para zarandearla, pero yo ruego a mi Padre que tu fe no falte. Claro, bendito el Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 11. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito Amén. el Señor. Amén. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y el día que Dios estime, ese día Él te va a levantar, va a derramar de sobre de ti su poder, su santa unción, para que tú seas un poderoso instrumento en sus manos. Solo tienes que creer y permanecer, perseverando en el camino. El camino, como todo camino, puede ser pedregoso. Puede haber tierras movedizas. Puede cruzar puentes a punto de caerse. Puede usted estar en medio de la llama, pero siempre, siempre, siempre el Señor va a estar con usted. Siempre. Mire esta palabra en 2 de Timoteo 4, del 17 al 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. ¿Cómo? Predicando. Para la gloria y la honra de Dios. Yo tuve esa experiencia estando en la obra. En una de las obras a donde me llevó el Señor, se levantó el enemigo terriblemente. ¿Por qué? Porque había muchas almas que habían recibido a nuestro Señor Jesús como su Dios, Señor y Salvador. Y obviamente yo sabía que me iba a venir guerra, y la guerra vino precisamente de
de la gente con la que yo trabajaba, los maestros y los ingenieros. Y de repente se levantan todos en contra mía y ante los problemas que surgían, a los ojos de ellos yo era el culpable. Y yo dije, pero bueno, Señor, entonces ¿qué hago? Y me acordé que el Señor me había dado una visión cuando estaba comenzando ahí en esa obra, que cuando estuvieran esos 3 maestros, allí era el momento de compartirles la palabra para que recibieran a Jesús como Señor y Salvador. Y resulta que en medio de esa circunstancia, del señalamiento por el que yo estaba pasando, bendito el Señor, hubo un momento donde estaban los 3, inmediatamente me vino el recuerdo del Señor a mi corazón y dije, aquí es. Y se les predicó a ellos el Evangelio en ese momento. Recibieron a Cristo y créanlo, mis amados, esa gente nunca más se levantó contra mí. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así es como uno es librado de la boca del león, mis amados. Uno no poniéndose a pelear, ni tampoco uno defendiéndose, porque muchas veces uno cree que defendiéndose, que era uno de los errores que yo cometía, que yo tenía que defender mi trabajo. Uno cree que defendiéndose está haciendo las cosas bien. No. En este caso me tocó predicar el Evangelio para callar la boca de los leones. Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. Y continúa. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es que Él es el que nos va a librar de toda obra mala. Por eso nosotros no vamos a vivir con temor, mis amados. Bien, siempre vamos a estar dispuestos a defender nuestra casa, a defender nuestros bienes, la obra de nuestras manos, como lo hacen los leones. Cuando viene el león de la manada, de otra manada, el león, ¿qué es lo que hace? Viene a retar al león de su manada. Y si lo derrota, ¿qué hace él? Coge todos los críos, los mata, para poder quedarse con las hembras y establecer una nueva manada con su propia simiente. Entonces eso quiere hacer el diablo. Quiere quebrar a los hijos de Dios, destruir a los pastores. Jehová los reprenda y líbranos el Señor de todo eso. Destruir a los pastores, dispersar a los hijos de Dios, quedarse con las iglesias. Y hoy en día muchas iglesias están bajo la potestad de las tinieblas. Líbrenos Jehová a nosotros. Damos la gloria al Señor Dios Todopoderoso. Damos el honor, la alabanza, porque nos ha mantenido apartados de muchas cosas raras que uno ve. Bendito el Señor. Por eso nosotros, mis amados, tenemos que fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Tenemos que fortalecer nuestra identidad. Dice el libro de Efesios, del capítulo 6, del 10 en adelante. El conocidísimo libro de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, esto uno solo lo consigue en la presencia de Dios. No en la fuerza de uno, no en la capacidad de uno, sino en la presencia de Dios. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, el que anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y de ahí en adelante sigue la descripción de cómo nos vestimos con la armadura. Bendito el Señor. Amén. Para que podáis resistir en el día malo.
Porque muchas veces el día malo, mis amados, es el que quiebra a los hijos de Dios. Un día malo puede venir por una enfermedad, puede venir porque no tiene sustento para su casa, puede venir por una situación familiar, una situación emocional. El día malo tiene muchos rostros, mis amados, pero solo nosotros, vestidos bajo el poder de su fuerza, fortalecidos en el Señor, es que podemos salir adelante. Levantar los brazos caídos, dándole al Señor la gloria, la honra, el honor, la majestad, clamándole al único que nos puede librar. Esto es lo que tenemos que hacer, mis amados, no quejándonos. Bendito el Señor, fortaleceos en el Señor. Es ahí donde está nuestra fuerza. Y es allí, en ese momento, de donde David sacaba sus fuerzas. Hay una experiencia que tuvo David. Primera de Samuel, capítulo 17, del 45 al 47. Cuando David se enfrenta a Goliat. Entonces dijo David al filisteo. ¿Quién era el filisteo? Goliat. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Es decir, él proclamaba siempre la victoria porque sabía en quién había creído. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Cuando vayamos a enfrentar al diablo, a Satanás y a todos sus planes malévolos, como le dijo a la hermana Diana, Satanás está vencido. Bendito el Señor. Goliat creyó que iba a amedrentar a David, un peladito de un sardinito que no era mayor de edad para nuestra época de ahora, que cumplimos la mayoría de edad, los 18, no, él tenía como 13 años, dice, 13, 14 años. Era un sardino, pero Goliat era un gigante de 3 metros y algo más, tal vez. ¿Y cómo es que un niño se va a enfrentar contra un gigante? Pues dice la palabra de Dios que David era pastor. Y que cuando a él lo ungen, cuando a David lo ungen, el Espíritu de Dios entró a él. Y David se enfrentaba contra los leones y los osos que venían a arrebatar las ovejas del rebaño. Y cuenta la palabra de Dios, dice que él les descajaba las quijadas, es decir, tenía una fuerza sobrenatural para enfrentarse a los leones y desgajarles las quijadas. Una persona que se había enfrentado con leones, con osos, le iba a tener miedo a un filisteo incircunciso, como él le dice. No, nunca. Bendito el Señor. Pero bendito Dios, aquí estamos nosotros como hijos de Dios, siempre confiando en Él. Y así como dice en 1 Juan 5, del 3 al 8, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo, y que a nosotros nos ha dado la misma potestad, la misma autoridad. Amén, gloria a Dios. Para deshacer las obras del diablo. Él nos dijo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo les hará daño. Y eso solo viene a través de la fe, de la confianza que nosotros, mis amados, tengamos en Dios. Bendito el Señor. Los enemigos siempre se van
a sujetar. Las tinieblas siempre se van a sujetar ante los hijos de Dios que muestren identidad, que no les muestren miedo. Así que, mis amados, vamos a levantarnos como leones, fuertes, valientes, expresando nosotros nuestras condiciones de líderes, como lo era el león, para sacar adelante a las personas que Dios ponga delante de nosotros como pescadores de hombres. Amén. Amén. Bendito el Señor. Esto ha sido palabra de Dios. Amén. Bendito sea Dios Todopoderoso. Te damos la gracia, Señor. Te damos la gloria, la honra, el honor, la majestad. Bendito Dios, la supremacía y el poder, Señor. Tú, bendito Dios, eres Dios amado, el que nos fortalece, Señor, el que nos sacas adelante, el que pones en nosotros, Señor, un corazón, Señor, de guerreros, Señor, poniendo en nosotros, Señor, un espíritu, Señor, valiente, bendito Dios, y esforzado, Padre, para que podamos seguir adelante a pesar de las pruebas, a pesar de la enfermedad, a pesar de las angustias, a pesar de las tribulaciones, bendito Dios, que las aflicciones aparezcan delante de nosotros, siempre adelante de ti, Señor, con tu ayuda, Señor, iremos, porque tú vas delante de nosotros, Dios amado. Gracias, mi Dios amado, porque eres tú, Dios mío, el que peleas por nosotros, porque no es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu, bendito Dios. Y en ti, Señor, Padre de los cielos, ponemos toda nuestra confianza, Dios mío, para que seas tú, Dios mío, haciendo tu obra maravillosa, que solo tú, Señor Jesús, puedes hacer en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias.